Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a contar una historia muy reciente que nos va a llevar al este del país. Ese va a ser nuestro escenario de esta noche. Y es muy triste porque hay veces yo tengo que ser también en este sentido una mea culpa, una confesión de parte. Hablamos y somos eh, muy... hacemos muchas acusaciones de manera premeditada o hay veces con mucha vehemencia sobre agentes de policía que cometen errores. No vamos a juzgar de manera muy de manera muy irresponsable si es que esas determinaciones fueron justas o no por parte de la justicia, ¿verdad? De un juez o un tribunal, las veces que ocurrieron. Estoy hablando en la generalidad de las cosas, pero sí las veces que la cometieron, nosotros los periodistas, los comunicadores, ustedes, la ciudadanía en general, juzga rápido, ¿verdad? Hay que confesar eso, hay que ser en ese sentido bien objetivos. Y muchas veces olvidamos que estos mismos agentes de la policía viven expuestos a situaciones igual que todos nosotros. Y también los hay honestos, aquellos que están preparados para la reacción y de hecho que están, digamos, enfocados en su trabajo y en su carrera. Y quizás el caso de Gustavo, este caso que vamos a contarles hoy, es uno de esos. Y le tocó de una manera que ni siquiera él se esperaba, una situación donde le ganó de mano, por decirlo así, la muerte. Y en medio de también otra situación, disculpen la redundancia, pero no encuentro otra forma de describir el triste episodio. Por eso voy a presentarles ya a los protagonistas y después ir a la crónica para que puedan entender mejor a qué me estoy refiriendo. Este es el protagonista principal. Me refiero al suboficial, al oficial de policía, a Gustavo Isaac Vareiro Godoy, agente de policía de Ciudad del Este, paraguayo él. Fue asesinado en un mini super, fue a comprar un regalo y prácticamente, y esto describe perfectamente, él tropezó con un atraco. Iba llegando y se encontró con la situación. Los sospechosos de aquel atraco, y vemos la identidad de ellos: Eliezer López Reyes, 31 años, paraguayo, jornalero también del este del país. Fue el primero en ser identificado y detenido como uno de los autores. El otro es Jorge Nicolás González Martínez, 23 años, también paraguayo, jornalero de Presidente Franco, en esta ocasión, pero igual de Alto Paraná, sindicado por los policías como autor del mortal disparo, el autor directo de todo esto. Y el último sospechoso es Javier Parra Irala, también paraguayo, según la ficha policial es jornalero, igualmente es de Presidente Franco. Y lo que le agregamos a la ficha es que sus familiares solicitaron que sea liberado, alegando que el día del robo estaba de cumpleaños, estaba en un cumpleaños y por eso supuestamente no estaba donde dicen que estaba. Y ahora vamos a ese caso, a esa situación en particular, a la crónica de aquella situación. Gustavo, este agente de policía, estaba uniformado, de hecho que estaban en la faena, digamos, de agente de policía, y él fue como para visitar a su madre, o sea, tenía la intención de visitar a su madre porque estaba de cumpleaños y quería obsequiarle algo. Iba a comprar un presente y se le ocurrió ir a una bodega, un expendio de bebidas para llevarle algo, comprarle algo y llevarle a su mamá. Lo que él no esperaba en ese momento, estaba con la cabeza en otra situación seguramente, imagino yo, de ahí que le ganó de mano la muerte, no se me ocurre otra manera de describir esto, se encuentra de sorpresa con un asalto, o en medio de un asalto, la salida de los delincuentes. Esto sucedía a las 20:44 de un 26 de julio del año 2020. Es una situación que le puso a Gustavo en el peor momento de su carrera y cuando intentaba reaccionar, esto sucedió. ¿Qué pasó?
Gustavo Isaac Barreiro avisó a sus subordinados que saldría un rato a comprar un regalo. Era el cumpleaños de su madre, y aunque estaba de guardia planeaba hacerle algún presente a la salida de guardia en la comisaría tercera del barrio obrero de Ciudad del Este. Era el subjefe y estaba de turno, pero contento de pensar que a la mañana siguiente podría ir a visitarla. Al salir de su guardia, iría directo a donde ella para celebrar su día especial, así sea con el pequeño retraso. Pero el policía ni siquiera pudo llegar a comprar el regalo. La vida se le acabó. Era exactamente las 20 horas con 44 minutos del 27 de julio del año 2022. El policía alcanzó a cruzar el umbral de la puerta de un local comercial y cayó muerto. En el autoservice, el atraco terminaba cuando él acababa de entrar. Aquella noche, sobre la avenida 1 de Mayo del barrio obrero de Ciudad del Este, una banda de asaltantes se apoderó no solo de la recaudación y alguna que otra mercancía del local, también se llevaron la vida del oficial de policía, un hombre de intachable labor. Gustavo Isaac se dio cuenta al ingresar al sitio lo que estaba sucediendo. Al ver a los 5 hombres armados, en un segundo intentó reaccionar. Sin embargo, no le dio el suficiente tiempo de responder y uno de los ladrones fue más rápido. Efectuó un letal disparo contra él. Gustavo cayó al suelo. Antes de retirarse, uno de los ladrones revisó sus bolsillos e instantes después, todos abordaron un automóvil y huyeron de ese sitio. Las cámaras de circuito cerrado confirmaron que cuando el agente ingresó al lugar, el robo ya estaba siendo ejecutado. Los criminales lo dejaron agonizando en el suelo. Los bomberos voluntarios llegaron al lugar y lo llevaron inmediatamente al hospital Tesain, donde no resistió y confirmaron su muerte. Fue en el camino, poco antes de llegar. La información corrió rápidamente. El director de policía de Alto Paraná, Eber París, solicitó apoyo de todas las dependencias policiales de la capital esteña y los alrededores. Una gigantesca redada inició, pero la tragedia del policía sería solo la antesala de una sangrienta noche de julio. Bueno, terrible. Él se encontraba con los delincuentes ya saliendo, que tenían la situación dominada, con el botín seguramente en los bolsillos, y completamente dispuestos a cubrir su huida. Eso significa con las armas empuñadas. Quien no estaba así, evidentemente, porque estaba en una situación totalmente inversa a ella, era Gustavo, desarmado, por decirlo así, o sea, no estaba empuñando su arma reglamentaria, la tenía en la cacha o en la pistolera, que a su vez estaba sujeta al cinturón. Era esta agente de policía que iba de entrada. Y quizás por eso no pudo reaccionar. Lo cierto es que fue tan violento el disparo que él recibe en el pecho que en heridas que hablan, vamos a ver lo que determina el médico forense del tipo de disparo que recibe en el pecho y que acaba con la vida de Gustavo Isaac Barreiro. Es un perdigón de escopeta el que recibe en el tórax. Al ingresar el proyectil en el cuerpo del agente de policía se desintegró, causando en total 5 impactos mortales. Ya le voy a explicar qué significa esto. Las esquirlas afectaron varios niveles del tórax, generando a su vez graves daños en importantes órganos como los pulmones, el corazón y vasos sanguíneos. Su muerte no fue instantánea, pero falleció antes de llegar a un centro asistencial a consecuencia de la masiva pérdida de sangre, lo que se conoce como shock hipovolémico. Esto a consecuencia de las múltiples heridas de arma de fuego. Les decía, el impacto de una escopeta es brutal, de donde se mire. Generalmente una escopeta a una distancia
mediana es siempre más efectiva porque los proyectiles que tienen las esquirlas o balines de plomo, que son, hay veces entre 15 o mayores a 15, 17, 18, van dispersándose, se van abriendo así, de esta manera. Tienen ese efecto como en abanico o triangular inverso, van tomando varias zonas. Ese es su efecto de destrucción, digamos, la mayor afectación en un ángulo. Entonces, esa fuerza que van tomando esas esquirlas generalmente se genera a partir de una mediana distancia. En esta ocasión, según al menos la descripción que dan los expertos en balística de aquella ocasión y también el forense, es que la distancia no era media, sino que era la mitad a su vez de eso, es decir, era una corta distancia. Entonces las esquirlas acababan de salir del tubo cañón. Entonces, esa apertura se origina ya dentro del cuerpo de este hombre, de este agente de policía, y es por eso que ocasiona esos graves daños en su interior. De todas maneras, sea o no esa corta o mediana distancia, el exponerse a pecho gentil a una herida de escopeta hubiese sido mortal, brutal. Lastimosamente él no estaba ataviado con un chaleco balístico, no es quizás parte del uniforme de faena y eso a lo mejor iba a jugar al menos una alternativa de vida en ese momento, ¿verdad? No podemos jugar ahora, pero quizás hubiese sido una alternativa de vida. Hablemos ahora de una casualidad mortal, porque no es el único episodio que iba a ocurrir ese día en el este del país. Algo más iba a suceder y algo muy violento se iba a dar también ese mismo día, que se iba a conectar con agentes de policía que iban a intervenir en búsqueda de los delincuentes que mataron a Gustavo. Un grupo de agentes de policía especializados que ya recibieron la noticia de que un camarada murió. Un colega había sido asesinado de un escopetazo. Le iba a pegar el peor de los baldazos de agua fría. Le iba a dejar seguramente, imagino yo, con la rabia. Iban a salir la orden de captura, la orden de detención, búsqueda, localización, las alarmas, y estaban encendidas por todas las comisarías y brigadas en el este del país. Pero en especial para la GEO, para el Grupo de Operaciones Especiales en aquel entonces en el este del país, un grupo muy conocido y muy reconocido últimamente, ¿verdad? Por varias particularidades. Lo cierto es que había una característica de un vehículo que se había dictado en aquel momento, que dieron testigos que vieron a este grupo de delincuentes, los que mataron a Gustavo, y ese era el que impartieron a través de las radiofrecuencias de la policía. Los de GEO sabían de esto y salieron a buscarlos. Pero iba a ocurrir algo peor. No sé si más que lo de Gustavo, pero igual de violento. Esto sucedió, una casualidad mortal. Casualidad mortal. Juan Daniel Ortigosa Ábalos pidió prestado el coche a su cuñado. Con su novia Lorena Raquel Rivas iba a cenar y regresar a su casa. Eran las 22:35 del 27 de julio del año 2022, cuando la muerte se cruzó en su camino. La huida de los asesinos del oficial fue la cruel sentencia del joven de 26 años. En un automóvil Toyota Premio plateado, los 5 verdugos abandonaron la zona del autoservice. Las características del vehículo se repetían una y otra vez en la frecuencia de radio policial. Todas las unidades estaban en alerta y lo que siguió fue una tragedia. La policía inmediatamente inició un rastrillaje en busca de los criminales. Montaron varias barreras en diferentes puntos de la capital de Alto Paraná. Una de ellas se montó sobre la ruta PY2, a la altura del kilómetro 10. Por esa zona pasó Juan Daniel Ortigosa
en el Toyota Premio plateado de su cuñado. En un automóvil particular, los oficiales de investigación de delitos y del Grupo Especial de Operaciones Jorge Argüello, Carlos Ferreira, Celso Cuellar, Rolando Cáceres, Óscar Casaut Bobadilla, Santiago Mesa Campuzano y Víctor Caballero abrieron fuego contra el vehículo de Juan Daniel. Aunque el automóvil recibió más de 30 disparos, recién 2 kilómetros más adelante lograron detenerlo. Y en una zona boscosa, Juan Daniel bajó, caminó unos pasos y murió. El vehículo presentaba impactos de 2 tipos de armas. Una era del calibre 9 milímetros y la otra eran de fusiles del uso militar. El vehículo, no sé si ustedes llegaron a ver, pero fue rociado de proyectiles. En todas las zonas de la ciudad anoche fue instalada barreras en razón a que fue asesinado el agente policial, entonces hubieron controles por todas las zonas. Entonces llamó la atención de los agentes policiales de que ese vehículo evadió la barrera. En razón a eso ellos prosiguieron sin saber que dentro de ese vehículo se encontraba una criatura, una mujer y una persona que no tenía nada que ver con el asalto ocurrido en el mercado Abasto. El hombre. Eso es lo que se presume hasta el momento en base a las diligencias que fueron realizadas en estos últimos momentos, ¿verdad? Al menos las declaraciones brindadas por los testigos, en especial a la propia víctima, que fue la que salió ilesa del procedimiento, ella manifestó de que ellos recibieron varios disparos ya dentro del habitáculo del vehículo. En el momento de retroceso del vehículo, el muchacho descendió. Los agentes policiales dijeron de que él, cuando descendió del rodado, ya apretó incluso su pecho, cruzó la calle y cayó en una cuneta. Entonces, hay ciertamente una presunción de que los disparos ya había recibido dentro del habitáculo del vehículo. Doctora, ¿prueba parafina, extracción de los cartuchos de la bala en este caso? Sí, eso están en proceso, se va a realizar una pericia como acto investigativo y tiene su proceso en razón a que se va a realizar bajo todas las reglas previstas en el código. Se le debe notificar a la defensa para que también proponga su perito. Los policías fueron detenidos por sus propios camaradas y Lorena Raquel explicó lo que ocurrió, alegando que su novio aceleró al pensar que los policías que lo seguían eran enviados de su exnovio, un narcotraficante preso en el Brasil. Actuamos conforme a lo que dispone la ley, ¿verdad? El policía, el personal policial, todo se encuentra abocado siempre a la tarea de prevención, de evitar hechos antijurídicos y si esto ocurriere, ¿verdad? Tratar de esclarecer, de dar con los responsables. Según manifestaciones de esta persona, ella tiene su pareja que usualmente se encuentra en una penitenciaría en Brasil, en San Pablo, y ellos pensaron, ¿verdad?, que serían algunas personas allegadas a su pareja lo que les estaban siguiendo. Eso es lo que ella manifestó en el lugar. De hecho que no hay ningún protocolo en estos, o sea que no existe ninguna directiva de disparar directamente, ¿verdad?, dentro de lo que es la institución policial. Los fiscales Cintia Leiva, Edgar Torales y Osvaldo Saracho tomaron aquella causa contra los agentes policiales. Ellos fueron imputados por homicidio doloso por la muerte de Juan Daniel y tentativa de homicidio contra Lorena Raquel y su pequeño bebé. Vamos a hacer ahora la primera pausa en escena del crimen. Hay mucho aún de qué hablar. 2 muertos. Uno, un agente de policía. El otro, un civil. Un hombre al que confundieron con un delincuente por el mero hecho de que tenía un vehículo similar
al que habían utilizado los delincuentes. Un vehículo, pero de cientos que hay en el mercado igual.